podamos ver, pero bueno, así aprovecharemos los recursos tecnológicos que tenemos a nuestro alcance. Bueno, esta charla, que bueno, es la primera que yo doy de este tema, la voy a centrar fundamentalmente en conocer lo que dice la norma. Por eso os he puesto en la presentación la portada de la norma. Como veis, esta es una norma española, es una UNE. Yo creo que muchos tendréis, a veces oímos hablar de ISOs, a veces oímos hablar de UNE y eso a veces nos genera confusión. Una norma ISO es una norma internacional y una norma UNE es una norma, digamos, solo reconocida en España, es una norma española. Una cosa un poco de organización. Voy a ir explicándoos bueno, los diferentes puntos de la norma. Hacia la mitad o así haré una parada y entonces si alguno queréis preguntar algo, aprovecharemos ese momento para hacer igual unas preguntas de la primera parte, sin alargarnos demasiado, para después continuar hasta el final de la presentación y después al final de la presentación pues volverá a haber otra vez las preguntas que sean, todas las preguntas que queráis. Pero así, si también las personas que hayan terminado y que pues, no tengan prisa o quieran, pues nos ajustemos al tiempo lo máximo posible, ¿vale? Una vez dicho esto, bueno, pues como os iba diciendo, lo que os voy a exponer es bastante esquemáticamente, pero son los apartados de la norma y lo que la norma dice. Como veis, esta es una norma de gestión de la I+D más I. Ahí va. Irán no me deja avanzar. Esto sí que no lo habíamos probado. Pues no sé por qué. Deja de compartir. Salte. A ver. Y ahora dale compartir, escritorio. A ver, espera. El escritorio es el que está a mano izquierda, ¿vale? Según le das a compartir. Sí. Vale, ahora pon la pantalla completa. Vale, y ahora muévelo. Vale, perfecto. Ahora, bueno, estos son los puntos que vamos a ir viendo. Son 8 puntos y son los 8 puntos de la norma, como os he indicado antes. Empezamos por el objetivo y el alcance. Bueno, esta es una norma que está orientada a todas las organizaciones y su objetivo es implantar, desarrollar y el mantenimiento de un sistema de gestión de la I+D+I. Es para todo tipo de organizaciones, y permite a las organizaciones pues, ser más innovadoras y fomentar el éxito de sus innovaciones, ¿no? Este es el objetivo que tiene esta norma. Bueno, aquí veis un poco en el esquema de los elementos claves de esta norma. Veis, por una parte, tenemos el contexto de la organización, que está fuera por encima, es decir, viendo la visión global de toda la organización y del exterior. Aquí está la organización. Por una parte tenemos la estrategia, que es importante para una organización, los procesos soporte de las organizaciones. Luego entramos a lo más operativo de la I+D+I, que empieza por las ideas, se desarrollan los proyectos, que es el capítulo 8 de la norma. Luego obtenemos los resultados. Estos resultados después hay que evaluarlos, hay que ver cómo se mejoran, hay que planificar para volver a meternos en las ideas y en el proceso de I+D+I.
Estos son los elementos claves que tiene esta norma. Contexto de la organización. Aquí, bueno, estos son los apartados de la norma que vamos a desarrollar. El contexto de la organización os puede parecer, bueno, a muchos como una palabra un poco extraña, ¿no? Un poco diciendo, ¿qué significa esto de contexto de la organización? Pues es que las organizaciones se tienen que preocupar y tienen que mirar tanto aspectos internos como externos que le afecten a su actividad y a su capacidad para obtener los resultados que quieren, tanto ahora en el presente como en el futuro. Es decir, las organizaciones no tienen que estar cerradas y mirarse solo a sí mismas, ¿no? Sino tienen que mirar por una parte la parte externa y la parte interna. Bueno, aquí son ejemplos, ¿no? Por ejemplo, quiero decir que hay que mirar los mercados, hay que mirar la economía, qué situación macroeconómica existe, qué financiaciones puede existir, la demografía, qué cambios políticos se esperan, el cambio climático que nos pueda afectar o nuevas tecnologías. Estos son ejemplos. Cada organización tiene que ver cuáles son los aspectos externos que le afectan. Pero la norma te está diciendo, mira qué es lo que hay alrededor tuyo externamente y también mira internamente. Tienes que mirar qué modelo es el que tú tienes, cuál es la cultura corporativa, qué situación financiera tiene la empresa, qué habilidades de gestión. Es decir, te está diciendo, revisa tanto lo que hay fuera como dentro. Mira lo que tienes para poder establecer tu sistema de gestión y para poder establecer lo que necesita tu organización. El siguiente punto es que comprendamos necesidades y expectativas de partes interesadas. También lo de las partes interesadas puede ser otra palabra que también nos resulte extraña, ¿no? y rara. Pero en ese mirar el contexto de la organización tenemos que pensar quiénes son las partes interesadas de nuestro trabajo, que no siempre es exclusivamente el cliente o el financiador. Muchas veces tenemos socios, colaboradores, la administración, la sociedad. O sea, y una organización tiene que pensar en esas partes interesadas. Como también cuando hablamos de comprender las necesidades y expectativas, tenemos que pensar que muchas veces en las cosas que hacemos y en las relaciones que tenemos, hay cosas que se dicen explícitamente y cuando nosotros hacemos un contrato, pues en un contrato se pone y quiero conseguir esto, lo otro y en este plazo, y eso está perfectamente definido, por decirlo de alguna forma, pero hay veces que hay necesidades o expectativas que tiene la persona con la que hemos establecido esa relación igual contractual, que no se dicen, que no se ponen en ese contrato, que no aparecen escritas, pero que es algo que la gente espera que se cumpla. Esto que damos como por supuesto que va a ser, ¿no? Y eso también tenemos que intentar comprenderlo y saber en qué medida está. Después habla del sistema de gestión de la I+D+I. Dice, bueno, las organizaciones que quieren trabajar de acuerdo a esta norma, claro, deben establecer, documentar, decir cómo va a ser su sistema de gestión. Entonces, bueno, yo aquí en este caso sí que os he puesto un poco cuál es el mapa de procesos de Neiker. ¿Veis cómo pues realmente nosotros empezamos por los clientes y los grupos de interés? Empiezan un poco el ciclo, pero todo esto nos tiene que afectar para nuestra planificación estratégica. Después, esta es la parte operativa. Nosotros tenemos, empezamos, vamos a decir, con la innovación tecnológica, se desarrollan los proyectos y después todo esto se transfiere. Pero también tiene la flecha en el otro sentido, porque hay veces que de la propia transferencia de estos propios clientes, grupos de interés, también se solicitan cosas que necesitan que se desarrollen proyectos y necesitan la innovación tecnológica.
Y después no tenemos que olvidar también los servicios analíticos. Tenemos que considerar que nosotros en Neiker tenemos un sistema de gestión integral. Es decir, habréis oído también eso, tenemos la ISO 9001, tenemos esta norma, esta certificación, la de la UNE 166.002, y tenemos la ISO 17025 para algunas técnicas acreditadas. Nosotros lo que tenemos es un sistema integral en el cual cubrimos todos los aspectos de gestión de Neiker. Por eso tenemos un mapa de procesos común, en el cual incluimos toda la actividad de Neiker. Y entonces, aunque ahora estamos hablando de la gestión de la I+D+I, pues en el mapa de procesos también aparecen los servicios analíticos. Y después tenemos unos procesos de soporte, que está pues, el desarrollo de las personas, la gestión de los recursos materiales y las infraestructuras. Perdonad, que le he dado el botón. La gestión económico-financiera y la comunicación interna y externa. Esto es todo lo que abarca nuestro sistema de gestión. Bueno, vamos al liderazgo. En el liderazgo vamos a ver un poco la visión, la estrategia, la política. Bueno, es decir, como veíais antes también en el mapa de procesos, una organización tiene que tener una planificación estratégica, tiene que tener una visión de a dónde quiere llegar y en qué términos. Y después necesita una estrategia para llegar a cumplir, poder llegar a cumplir esa visión, que se marque cuál es el tipo de innovación que se persigue, cuál es la posición competitiva y qué directrices de gestión de recursos humanos, de la gestión de activos, se va a hacer. Y esta visión y estrategia tiene que estar documentada y tiene que estar disponible para las partes interesadas. Es decir, todas las partes interesadas tienen que saber cuál es esta visión y estrategia. Por eso nosotros, entre otras actividades que hacemos para difundir esto, pero sí tenemos puesto esta visión y esta estrategia está puesta en la web, para que todas nuestras partes interesadas puedan acceder. Y también lo tenemos en la intranet, ¿no? Bueno, la visión de Neiker es ser referencia en investigación y desarrollo tecnológico para la innovación en los ámbitos agroalimentario y medioambiental. Y después, como sabréis, yo creo que, bueno, algunos igual no, o sea, otros que lleváis más tiempo habréis oído hablar del plan estratégico, que como veis se acaba este año, el que habíamos desarrollado, que era del 2017 al 2020. Este año, a final de año, queremos desarrollar el siguiente plan estratégico y después pues también tenemos un plan tecnológico que nos abarca desde 2017 al 2023, ¿no? Para conseguir esta visión. Después también tenemos una política. Aquí le llaman política de I+D+I. Vosotros, si hablamos de la ISO 9001, suelen hablar de política de calidad. Por eso nosotros tenemos, bueno, lo que es una política de gestión, le llamamos, porque es para la gestión de todo Neiker. Y esta política, pues, ¿qué tiene que conseguir? Pues tiene que conseguir que sea adecuada a la organización y tiene que incluir los compromisos de cumplir los requisitos aplicables. A cualquier organización y en el cumplimiento de cualquiera de estas normas siempre te piden que tengas un compromiso de cumplir los requisitos aplicables, las normas y la legislación que aplique a tu sector y a tu organización. Y también tener siempre el compromiso de una mejora continua. Eso es lo que está siempre en el fundamento de cualquier norma de gestión, un compromiso de mejora. Por eso esta política tiene que estar documentada, se tiene que comunicar dentro de la organización y también tiene que estar disponible para las partes interesadas. Entonces, bueno, nosotros tenemos esta política de gestión que la podéis ver
en las entradas de los edificios, que también la tenemos en la intranet y que también está en la web para todas las partes interesadas. En esta política nosotros le llamamos política de gestión, o sea, no la llamamos ni política de I+D+I, ni política de calidad, es una política de gestión, porque cubre todos estos aspectos, como os he dicho antes. Bueno, pues otra parte de la cual también se ocupa el liderazgo es de fomentar una cultura de la innovación, tomando acciones, creando un entorno de trabajo que propicie la aportación de ideas y que se incentive su desarrollo, que haya un entorno de comunicación efectivo, positivo, que se fomente la colaboración, la transparencia, que seamos conscientes que hay un conflicto, que existen los conflictos y se fomente el debate y la creatividad. Y sobre todo que se tenga en cuenta una tolerancia frente al fracaso, ¿no? Estamos en la I+D+I y hay cosas, cuando las haces, pues pueden salir bien y otras veces no, pero es así, ¿eh? Todo es un éxito al fin y al cabo. Y después también está la parte de roles, responsabilidades y autoridad organizativa. ¿Sí? Se necesita asegurar que hay responsabilidades y que haya autoridad para realizar las diferentes funciones. Y en particular, y dice, con independencia de otras responsabilidades, ¿no? Pues hay que asegurarse que hay una responsabilidad que se ocupa, ¿no? De implantar y mantener todas las actividades necesarias para este sistema de gestión de la I+D+I. Y que después, esta función pues informa a la dirección sobre el desempeño de este sistema de gestión y que también se promueve la toma de conciencia en todos los niveles de la organización, de la importancia del sistema de gestión de la I+D+I. Planificación. Bueno, para todo esto es muy importante planificar, ¿no? Es decir, qué se va a hacer, qué recursos se requerirán, quién será el responsable, cuándo se finalizará, cómo se evaluarán los resultados. Bueno, y empezando por los riesgos y oportunidades. ¿Por qué? Un poco empezar hablando por riesgos y oportunidades. Porque tenemos que hacemos la norma un poco para asegurar que este sistema logra los resultados previstos, que prevenimos o reducimos los efectos no deseados y, como decíamos antes, logramos la mejora continua. El tema de los riesgos y oportunidades, o sea, hay que mirarlo en general para la parte de los proyectos como para la parte de la gestión, ¿eh? Todos tenemos que saber que cuando empezamos cualquier tipo de actividad siempre puede haber algún riesgo y entonces por lo menos tenemos que pensarlos para intentar evitarlos o reducirlos, ¿no? También a veces tiene que ser aceptar, puede ser. Aquí hay veces que hay cosas que sabemos que las vamos a hacerlas, pero no sabemos cuál va a ser si vamos a obtener el resultado o no. Pero en ese caso también lo tenemos que saber y poner encima de la mesa desde el principio, ¿no? Que puede ser que determinada acción, aunque se haga, no se consiga el resultado previsto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la organización? Pues debe planificar acciones para tratar estos riesgos y después es muy importante evaluar la eficacia de esas acciones que se hicieron. Los objetivos. Tenemos que tener objetivos de I+D+I y para ello también, bueno, hay que planificar cómo conseguirlos, ¿no? Esos objetivos siempre tienen que ser coherentes con la política que nosotros tenemos establecida. Debemos poder medirlos, siempre tienen que estar alineados o tener en cuenta los requisitos y la normativa vigente, tienen que estar comunicados, conocerse
y bueno, luego la organización tiene que seguirlos y actualizarlos, ¿eh? Y todo esto debe quedar documentado. Bueno, esta es igual una primera parte. Si queréis ahora, en un momento, si quiere alguien preguntar algo un poco sobre estos primeros 4 puntos, hacemos 2 minutitos. Si alguien quiere preguntar algo, dejamos que intervenga y si no, sigo. Bueno, pues si no hay nada, seguimos con la parte de soporte de la I+D+I. Mirad, estos son los apartados de la norma. Veis que hay la organización de roles y responsabilidades, recursos, competencias, concienciación, comunicación, información documentada. Todo esto, más o menos, es común en todas las normas, tanto en la norma ISO 9001 como en la norma ISO 17025. Son apartados muy generales de soporte de la gestión, ¿no? Y después, los más específicos de la I+D+I, tenemos la propiedad intelectual e industrial y la gestión del conocimiento, la colaboración y la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Por eso un poco los anteriores voy a pasar, voy a ir viéndolos un poco más rápido y nos centraremos más en los 3 últimos, que son los más específicos de la I+D+I. Bueno, en la parte de la organización de los roles, sí te marca en esta norma que tienes que tener bien clara dos tipos de responsabilidades principales, ¿no? Por una parte, una unidad de gestión de la I+D+I y otra unidad más operativa de la I+D+I. En esta unidad de gestión de la I+D+I están pues, los puntos un poco que hemos estado hablando en estos apartados anteriores, referente a la organización, al contexto, a la planificación, ¿eh? Y después, en la unidad de I+D+I es hacerse cargo ya de la propia ejecución de los proyectos y cómo se utilizan todos estos factores que dan soporte a la I+D+I, ¿eh? O sea, es decir, la unidad de I+D+I es propiamente la parte de la ejecución de los proyectos. Bien, entonces, respecto a la organización, dice, pues la organización tiene que determinar y proporcionar recursos, los recursos necesarios para la creación, la implementación y el mantenimiento y la mejora continua del sistema. Entonces, tiene que haber una gestión de los recursos humanos que permitan pues, potenciar su creatividad, fomentar interacciones abiertas, promover la participación y permitir el acceso a la información relevante. O sea, la parte de organización de los recursos y tener esos recursos que necesites. Las competencias. Pues hay que asegurarse de saber qué competencias son las que necesitas en esas personas y que van a hacer esas actividades de I+D+I. Hay que ver esos requisitos tanto en la educación, es decir, las titulaciones que se tienen que tener, como la formación que se haya tenido específica sobre áreas de conocimiento y qué experiencia se tiene en determinadas actividades y la actitud, ¿no? Y bueno, cuando se vea que esos requisitos de competencia no se cubren, pues hay que emprender acciones de formación para conseguir esa competencia. Y después hay que evaluar la eficacia de esas acciones, si hemos conseguido el objetivo que queríamos. Siempre tenemos que ir
buscando la mejora continua, y después hay que mantener registros apropiados de esta educación, o esta formación. O sea, todas esta formación, estas actividades que se hacen para demostrar la competencia de las personas, pues hay que documentarlas y hay que guardar esos registros. La concienciación, pues la importante que es que todas las personas sean conscientes y estén motivadas acerca de lo que importa la I+D+I en la organización y lo importante que es su contribución personal, ¿no?, para la eficacia del sistema. Y la parte de comunicación. O sea, también tenemos que establecer cuáles son las comunicaciones internas y externas que sean relevantes. ¿Qué es lo que hay que comunicar? ¿A quién? ¿Por parte de quién? Así como proporcionar los canales adecuados para que exista esta comunicación y también la retroalimentación. O sea, es importante saber después si esa comunicación ha sido efectiva o no ha sido efectiva. Por eso es tan importante las encuestas que se realizan, pues que conteste el máximo número de personas posible para saber si realmente, pues con esa comunicación se está consiguiendo el objetivo de lo que se quiere. Y luego la parte de información documentada. Hombre, al final, la información documentada siempre se refiere a los documentos y a lo que llamamos registros, o antes se llamaba registros, es decir, tú tienes que tener tu sistema documentado, pues eso, por eso tienes documentada la política, tienes documentado tu manual de gestión, tienes documentada una serie de procedimientos y después tenemos documentados las memorias y luego los planes de los proyectos, y también tenemos que asegurar que haya y luego también tener los registros que evidencian esas actividades que hemos hecho. Y bueno, hay que tener en cuenta que actualmente esos documentos pueden ser en papel, en escrito o electrónicos, ¿eh? Tienen la misma validez, vamos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado a la parte, vamos a decir, más común, más general de todos los sistemas de gestión. Y esto es un poco, aquí llegamos un poco a la parte más particular de la gestión de la I+D+I, que está en la propiedad intelectual y en la gestión del conocimiento, ¿no? Bueno, la organización tiene que ver cómo va a gestionar sus activos, que también incluye el conocimiento que se tiene. Tiene que tener un listado de activos, ¿eh? En ese listado de activos hay que registrar la autoría, tenemos que saber quién es el autor intelectual, digamos, de esos activos o de ese conocimiento. Y después también la titularidad. La titularidad, es decir, bueno, ¿quién es el propietario del conocimiento? Sabemos las personas que lo generan, que esa es la autoría, pero después está la titularidad. En lo de la titularidad también tenemos que tener muy en cuenta, por ejemplo, cuando estamos con socios, marcar de quién va a ser la titularidad de esos resultados que que como resultado del proyecto se irán obteniendo. Si esa titularidad va a ser compartida por igual entre los socios, si va a ser un socio prioritariamente el titular de ese conocimiento, porque hay que diferenciar entre la autoría después y la titularidad, ¿eh? Porque después a la hora también hay que proteger los activos, desde luego según corresponda. Bueno, está ahí en la diapositiva, he puesto la patente es una forma de proteger. Hay otras formas de protegerlo. Bueno, en cada caso hay que saber cómo se va a proteger ese activo. Luego, se tiene que procurar
facilitar la gestión del conocimiento, tanto interno dentro de la organización como el externo. Establecer niveles y medios de confidencialidad. Cada vez es más importante, y bueno, y es un requisito de esta norma, que nosotros marquemos y tengamos acuerdos sobre la confidencialidad de lo que estamos haciendo. Lo que sea, puede ser público o no puede ser público. O tenemos que establecer cuál va a ser la confidencialidad y luego establecer qué medios vamos a poner en ello para asegurarla y mantenerla, o identificar qué es confidencial. Por ejemplo, ahora en los informes se está añadiendo, o sea, en el propio documento, pues una marca de confidencial o una marca de agua se puede poner en determinados registros indicando que es confidencial. Si se puede mantener alguna carpeta en la cual se mantenga una información, una carpeta para entrar con clave en la cual se mantenga la información que sea confidencial de un proyecto. Es algo que siempre tenemos que tener en cuenta cómo lo vamos a realizar. Y luego también diferenciar el conocimiento que es de dominio público del que va a estar protegido por derechos de propiedad intelectual. La colaboración. Desde luego yo creo que no se puede pensar en la I+D+I sin pensar en la colaboración, y las organizaciones tienen que tener esa capacidad de colaborar y tienen que establecer directrices para cómo va a ser esa colaboración, para así tener beneficios de ella, y después también pues identificar, seleccionar, evaluar posibles socios y siempre establecer acuerdos de colaboración. Esto es importante porque también, un poco como hablábamos antes al principio del todo, lo de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, pues muchas veces cada uno de nosotros pensamos una cosa o esperamos las actividades que se vayan a hacer de una manera determinada, o que todos esos datos son de todos, o son nuestros, o son de ellos. Bueno, pues hay que establecer estos acuerdos que ayudan a después evitar esos conflictos. Y llegamos a la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva. Otro punto clave también en la I+D+I. Hay que tener, entre la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva, creo que tenemos que diferenciar. La parte de vigilancia tecnológica es más propia de los proyectos, vamos a decir, y la inteligencia competitiva está más relacionada con la parte de la estrategia de la organización, la estrategia general. Pero en cualquier caso, son procesos que lo que buscan es capturar la información externa, buscarla por herramientas. Bueno, nosotros ahora una que tenemos y que estamos utilizando es la de Musol, pero hay más y cada uno a veces puede tener las suyas, pero hay que identificar qué fuentes de información y una sistemática para recoger esa información. Después hay que analizarla, que por ejemplo en el caso de nosotros de Musol, pues están los analistas, que como ya sabemos que a veces cuando te pones a buscar información captas bastante información, pero no toda ella es de interés. Necesitas analizarla y separar lo que te interesa de lo que no te interesa. Y es importante, pues si eso de trabajo lo hacen 2 o 3 personas, para después difundirlo al resto. Es decir, así han ido
simplificando el trabajo para los demás, ¿no? Pero después una parte muy importante es la explotación. Es decir, nosotros hacemos la vigilancia tecnológica, se hace la vigilancia tecnológica para después explotar esos resultados de la vigilancia tecnológica. ¿Cómo los explotamos, esos resultados de la vigilancia tecnológica? Pues siempre que estamos en los proyectos, siempre que estamos haciendo proyectos, pues de esa vigilancia pues pueden salir cosas como pues, formas nuevas de hacer muestreos, nuevos métodos de ensayo, simplificaciones o nuevas maneras de hacer ensayos que ya se están haciendo, que esos, digamos, son los resultados que nosotros hemos obtenido de esa vigilancia tecnológica. Y después a veces también salen acciones mucho más, o sea, ideas de acciones pues, que necesitan un mayor soporte, o sea, porque de esa vigilancia que se ha hecho, pues puede salir que igual nos hace falta la colaboración con algún socio al cual nosotros no tenemos un acceso fácil y hace falta que sea un contacto a nivel de la dirección o a un nivel más global de Naked. Unas acciones más importantes. Lo que sí que hay que pensar siempre en la vigilancia tecnológica cuando nosotros tenemos un sistema de I+D+I, que todos los proyectos tienen que tener su parte de vigilancia tecnológica. Será más grande, más sofisticada, menos sofisticada, pero siempre va a existir, siempre tiene que existir una vigilancia tecnológica y al cabo del desarrollo del proyecto siempre tiene que haber algún resultado de ella. Aunque muchas veces sea que simplemente se constata que el tema en el que estamos investigando sigue siendo un tema de interés general para la sociedad o para la comunidad científica. Es decir, de esta vigilancia tenemos que sacar informaciones útiles para la organización. En la parte de inteligencia competitiva, todo esto va enfocado a la parte de la estrategia de la organización, que aunque se define para 4 años, año a año, y se va revisando y se va viendo si hace falta ajustes. O sea, no es algo que se haga y se deje estático. Bueno, y aquí entraríamos en los procesos operativos de la I+D+I. No sé si queréis aprovechar y hacer alguna pregunta. Bueno, pues seguimos entonces. Bueno, aquí como veis entramos más de lleno en lo que es los procesos operativos de la I+D+I. En esta gestión de ideas, en el desarrollo de los proyectos, en la protección y explotación de resultados. Bueno, aquí veis un poco qué es lo que vamos a tratar. Realmente en la I+D+I, digamos, siempre empiezan con ideas, ¿no? Siempre hay una idea que es la que pone en marcha pues, esta gestión de ideas, después el desarrollo de los proyectos, después del desarrollo de los proyectos, pues se ve la forma de proteger y explotar esos resultados. Ahí obtenemos los resultados de la I+D+I, que después hay que evaluarlos y que volvemos otra vez al círculo de las ideas. Las ideas, bueno, tenemos que tener una sistemática de cómo vamos a gestionar esas ideas, de cómo se van a generar, cómo las vamos a recopilar, cómo las vamos a evaluar. Es decir, tenemos que saber cuál es el propósito de esta generación de ideas, cuál es el objetivo, cuál va a ser la frecuencia. Tenemos que establecer una frecuencia de cómo las vamos a recopilar, cuáles van a ser
estas fuentes para recopilar estas ideas internas, externas, cómo se va a hacer. Y después, ¿qué sistemática vamos a tomar con estas ideas que se han generado y los derechos de sus creadores? Después ver qué criterios va a haber para evaluarlos y para seleccionar esas ideas, para ver en qué idea vamos a ir avanzando, que en estos criterios para evaluarlas hay que tener en cuenta si está alineada con la estrategia, qué nivel de novedad, de sostenibilidad, qué visibilidad técnica tiene, económica, los resultados. Hay veces también que estas ideas pueden ser lo que se llaman disruptivas. O sea, por una parte hemos dicho que se mide, o sea, quiere decir, el alineamiento con la estrategia, pero también hay veces que una idea, o sea, puede tener éxito o hay que considerarla porque es totalmente disruptiva, ¿no? Y abre una nueva posibilidad. O sea, no todo tiene que ser que esté alineado, aunque es una cosa que tú luego sí que lo evalúas y lo consideras. ¿Vale? Y obviamente todas estas ideas tenemos que pues, registrarlas y tenerlas organizadas. De hecho, bueno, pues nosotros tenemos un procedimiento de gestión de ideas en el cual contempla cómo se gestionan. Está en ello también la posibilidad de hacer unos talleres de generación de ideas. Todo esto ahora se está gestionando desde la parte del responsable científico. El desarrollo de los proyectos. Esta igual es la parte que, bueno, que más igual, vamos a decir, desarrollada estaba, porque es una parte que ya también era un requisito de la norma ISO 9001, en la cual te pide que para esos documentos, para estos proyectos, pues marcases qué objetivos y qué resultados están previstos, qué tareas vas a realizar, qué recursos necesitas, cuándo se va a iniciar, cuándo se va a terminar. Todo esto, pues a los que ya hayáis hecho y desarrollado planes de proyecto, pues os sonará mucho. Es una parte que nosotros tenemos desarrollada a través de los planes de proyectos, ¿no? En los cuales se van contemplando todos estos puntos. Después, una parte importante es la de seguir, bueno, el seguimiento del progreso del proyecto, ¿no? Y después, que son los famosos seguimientos, ¿no? Que se hacen normalmente cada 6 meses, en los cuales se ve cómo va progresando el proyecto. Y también se van recopilando experiencias, bueno, para proyectos futuros, y también tenemos las lecciones aprendidas del proyecto que ayudan a la gestión de otros proyectos o para la gestión integral de Neiker. Tenemos aquí también la identificación y gestión de riesgos. Estos riesgos de los que hablábamos al principio, que os decía yo, que son riesgos que son tanto de gestión como pueden ser riesgos en los proyectos. O sea, cuando vas a hacer un proyecto, dices, tienes que pensar que probablemente puede haber algún riesgo, hay que intentar identificarlo y hay que ver cómo se va a gestionar. Todo esto te piden que lo documentes, que tengas controlada esa documentación y que también documentes los resultados de lo que vas obteniendo, ¿no? Y después utilizarás pues, todas las actividades de soporte que hemos hablado antes, ¿no? Dentro del desarrollo de un proyecto acabaremos teniendo probablemente igual nuevas ideas para nuevos proyectos, habrá vigilancia, habrá que ver si se desarrollan activos, cómo se van a proteger, la propiedad intelectual de ellos. Y luego otra de los apartados de la norma es también tener una gestión integrada de toda la cartera de proyectos. O sea, Neiker como organización tiene que tener una visión de
todos sus proyectos, cómo, o sea, globalmente, cómo se están gestionando. Es decir, hay que ver si realmente el conjunto de los proyectos están alineados con la visión, con la estrategia, con los objetivos de I+D+I, si tener un equilibrio entre proyectos que sean a corto plazo y a largo plazo, proyectos que tengan un alto riesgo, proyectos que tengan un bajo riesgo. Es decir, tener un mapa general de todos los proyectos de Neiker, cómo se interrelacionan entre ellos y cómo al final forman la cartera de proyectos de Neiker. La forma de optimizar los recursos entre diferentes proyectos. Es decir, hay que tener una visión general de todos los proyectos que se están haciendo en la organización. Bien, volvemos a la parte de protección y explotación de resultados. Antes hemos hablado, en la parte de soporte, hemos hablado de la propiedad intelectual, del registro de propiedad intelectual o de patentes o de la forma de proteger un activo, ¿no? Aquí hay que ver, después de esa protección, hay que ver cómo se van a explotar esos resultados. Es decir, hay que ver si esos resultados que hemos obtenido, esos activos que hemos tenido, cuál es la mejor forma de explotarlos. Aunque parezca, la palabra suena así un poco fea, ¿no? Lo de explotarlos, ¿no? Pero tenemos que ver si eso luego pues, se va a ceder a otra organización para que lo explote, para que utilice esos resultados, se va a conceder una licencia de ellos. Y vuelven a hablar de la titularización de los activos, o sea, tenemos que saber cuáles son los activos que son de Neiker, en qué grado son de Neiker y ver cómo se pueden pasar a la sociedad, de qué manera y cómo explotarlos, cómo conseguir que sean utilizados, porque después sabéis que nosotros somos una organización sin ánimo de lucro. O sea, no es que se esté buscando precisamente el lucro del activo, y teniendo en cuenta que siempre que se explote una licencia y se revierta ese dinero revierte en Neiker y revierte para poder seguir investigando. Bueno, eso es, introducirlo en el mercado. O sea, hay que ver cómo una innovación, nos dice la norma que para que se considere un éxito, debe producir un retorno para la organización. Bien tanto como un resultado en el mercado, pero también como una mejora interna en los procesos. O sea, no solo aquí, aunque la palabra es introducción en el mercado, no solo tenemos que estar pensando en que hemos puesto en el mercado un producto y ese producto nos da dinero, sino que pueden ser mejoras que nos sirvan a nuestra organización, pues o para hacer determinados ensayos de una forma mejor, más rápida o más segura o más eficiente, ¿no? Pero sí buscándole el resultado, el beneficio de esa investigación que se ha hecho, pues a algo práctico, llevarlo a la sociedad, ¿no? A la organización. Bueno, entonces, todos estos resultados operativos de la I+D+I tienen unos indicadores, ¿no? Que estos indicadores nos ayudan a ir sabiendo cómo van esos resultados y a evaluar esta parte, qué éxito o fracaso, ¿no? se está teniendo y tener un aprendizaje. Bueno, y ya estamos casi terminando. Vamos a ver, evaluar
el desempeño del sistema de gestión de la I+D+I. Vamos a ver cómo se hace esto. Como veis, es siempre una rueda, siempre hay que analizar, siempre hay que mejorar, se tienen resultados, se analizan, se mejora. ¿Y cómo se hace respecto al sistema de gestión? Pues tenemos que marcarnos una manera de poder evaluar tanto en la parte de los procesos estratégicos como de los operativos, como los de soporte, poder medir cómo han ido, analizarlo regularmente y evaluar esos procesos si están siendo lo suficientemente eficaces y qué mejoras se pueden hacer en ellos. Una de las requisitos que te piden para hacer esta evaluación son las auditorías internas, que te está pidiendo a la organización que periódicamente realice auditorías para asegurar que que el sistema de gestión está conforme y que está bien implantado y de manera eficaz. La parte de las auditorías internas también es una parte, o sea, decir, común en todas las normas. En el fondo es uno de sus pilares fundamentales, porque es importante que internamente seamos capaces de ir evaluando cómo va nuestro sistema de gestión, y nosotros siempre seremos los mejores que sepamos cómo tenemos que hacer para mejorarlo. Por eso es un requisito, pues, tener un procedimiento documentado de cómo se va a hacer, marcadas las responsabilidades de quién lo va a hacer, qué responsabilidades tiene y qué requisitos. También planificarlas en el año. No sé, bueno, nosotros todos los años se planifican a finales, en diciembre, enero, se planifican las auditorías internas que se van a hacer a lo largo del año. Se marca quiénes son los auditores, para asegurar siempre la objetividad de ellos y la imparcialidad, y se planifican todo a lo largo del año. Y luego, otra pauta importante es la revisión por la dirección. Esto es anualmente, bueno, nosotros lo hacemos anualmente, pero vamos, todas las organizaciones tienen que planificar periódicamente, ver un momento en el cual la dirección, bueno, cómo están todas las acciones que se planificaron el año anterior, si realmente las condiciones externas e internas, esto que hablábamos del contexto anteriormente, pues cómo ha sido el año anterior y qué cambios se ven que puedan existir para el año siguiente. Porque, como os decía antes, no se hace una estrategia para 4 años y los 4 años te quedas con la estrategia quieta, parada, y lo sigues a rajatabla. O sea, periódicamente se van haciendo cambios. Y aquí, aunque decimos, se revisa todos los años por sistema. Si por lo que fuese y que se falta una revisión entre medias, pues se haría, ¿no? Para mirar este desempeño del sistema de gestión, pues entonces se utilizan las no conformidades y acciones correctivas que haya, se utilizan los resultados de las mediciones, o sea, los indicadores que se tienen, se mira cuál es el estado de ellos y el resultado de las auditorías, ¿no? Entonces, ¿y qué oportunidades hay para mejorar? Veis que en la norma, en los diferentes apartados, siempre está la parte de mejora continua, porque es el objetivo último que tienen las normas, ¿no? Entonces, como conclusión, como salida de esa revisión por la dirección, tiene que estar el determinar pues, qué oportunidades hay de mejora y qué cambios
es necesario hacer, ¿no? Y todo esto pues tiene que estar documentado y se tiene que guardar y, bueno, y archivar. Es un documento de antes, cuando hablábamos de un soporte de la I+D+I, de lo de la información documentada, pues esta revisión por la dirección es una parte de esa información documental. Mejora del sistema de gestión de la I+D+I. Bueno, yo creo que, como hemos ido diciendo un poco todo a lo largo de toda la presentación, uno de los objetivos, o sea, la organización siempre tiene que estar pensando en esa continuidad, en esa mejora continua del sistema, si el sistema es eficaz, la política, si es adecuada, el liderazgo, los objetivos que se tienen, los procesos que dan soporte a la I+D+I, y esta evaluación del desempeño. O sea, siempre buscar o estar puesto la vista en las formas de mejorar continuamente la organización. Siempre, también te dice aquí, ¿no? Pues bueno, hay que identificar las no conformidades que ha habido, hay que supervisar qué medidas se han tomado de mejora, ver que plazos estén definidos, que se definan las tareas, y después siempre que exista una comunicación dentro de la organización, desde la dirección y hacia toda la organización, y después, como también os comentaba antes, esa retroalimentación, ir sabiendo lo que la organización opina y también las partes interesadas. Por eso, pues, toda la parte de las encuestas, entre otras cosas que se hacen, o charlas o encuentros, o las reuniones de departamento, para ir sabiendo la opinión de, bueno, en este caso, por una parte, de los empleados, o sea, de todos los que trabajamos aquí, y después también, cuando se hacen jornadas exteriores, pues de los participantes, y después las encuestas que se hacen a los socios y a los clientes mínimo una vez al año, para saber su opinión sobre las labores que se han desarrollado. Y bueno, más o menos con esto acabamos la presentación. Voy a dejar de compartir un poco la presentación. Si queréis, nos vemos un poco las caras y por lo menos me hacéis preguntas, o por lo menos comentamos un poco entre todos lo que os ha parecido, o lo que creéis que puede necesitar más. Lo que puede necesitar pues más aclaraciones, o os gustaría que se desarrollase más en otra ocasión. Hola, Miquel. Como solo te veo a ti, tienes que quitar el micrófono. ¿Vas a preguntar o no? Hola, hola. No, como está con la cámara encendida, no sé si quiere hacer una pregunta. Eso es. Bueno, hacemos sino una pequeña ronda, un poquito por todos, así un poquito rápida. Por lo menos, ya que no nos hemos visto y esto es tan sumamente impersonal, por lo menos, bueno, todos aquellos que queráis, vamos, tampoco os voy a obligar, pero sí me gustaría que por lo menos nos viésemos un momento las caras, y si tenéis algún comentario, pues me digáis algo, o por lo menos, si os parece que hay algún punto que hay que desarrollar más o no, ¿vale? Y empezamos por Miquel, que estaba el primero aquí cuando he cogido el... Bueno, a mí ya me sonaba parte de lo que has comentado, ¿vale? Por la auditoría interna que tuvimos de la norma, y bueno, me ha parecido muy interesante. Había temas, sobre todo del tema de proyectos, que desconocía, y bueno, pues me ha resultado amena la charla.
Vale, pues gracias. Muy bien. Lorena, ¿a ti qué te veo? ¿Quieres decir algo? Bueno, nada, oye, que gracias porque me parece que ha simplificado bastante lo que es este tipo de normas, que normalmente es bastante más complejo de cuando tratas de trabajar sobre ellas directamente. Entonces yo creo que ha sido una visión así bastante completa de todo el proceso y bastante amigable. Pues muchas gracias. Muy bien. Bueno, Naya, a ti que también te veo. A ver. Hola Aquí a también. todos. Hola. No, pues lo dicho, ¿no? La verdad es que ha sido muy ameno, más corto de lo que pensaba realmente y bastante concentrado. Y en tu presentación yo creo que está toda la información necesaria. Yo algunos puntos sí que los conocía por la parte de lo que decías tú de planes de proyecto y tal que me ha tocado realizar, pero había otros que me ha venido muy bien la aclaración de la presentación. Así que genial. Bueno, yo deciros que, bueno, ya os he dicho al principio que es la primera vez que la hacía, porque cuando iniciamos la implantación de la norma, pues vino una persona de AENOR y estuvo 2 días, 16 horas, explicando la norma. De las 16 horas a una que he hecho yo, bueno, realmente, vamos, está bastante comprimido. Sí que es cierto que he querido, bueno, me parecía que era mejor ver un poco todos los puntos así rápidamente y sin agobiar algo muy extenso, y de verdad que sí que queda totalmente abierto para que cualquiera de vosotros o que queráis ampliación sobre un tema y después si fuese mucha gente, pues podríamos hacer otro sobre algún punto en particular y desarrollarlo más, ¿no? Pero sí, bueno, aparte que tampoco sabía ni cómo me iba a salir, pero sí quería que tuvierais una visión global sin aburriros en exceso. me alegro, por lo menos para algunos lo he conseguido. Bueno, oye, aquí tengo, creo que es Seider, ¿no? Seider, ¿estás por ahí? Hoy creo que es Seider, pero... Nada, a ver. Sí. Juanba, ¿nos quieres decir algo? Bueno. Yolanda, es Inma. Vale, Inma. Hola. Hola. Gracias por la presentación. En principio está claro. Luego es otra cosa ya cuando te pones a hacer papeles que luego nos surgen dudas aquí y allí, pero vamos, en principio está muy claro y se agradece la condensación que has hecho. Vale. Bueno, deciros así un poco para... Realmente vamos a decir que nosotros hemos condensado toda la norma en 2 documentos, pero fundamentalmente casi en uno. O sea, los 2 documentos es el plan de proyecto, que como sabéis se hizo un cambio para incluir unos apartados y que se viesen más claro pues esto de los riesgos, lo de la vigilancia, los requisitos de las partes interesadas. El plan de proyecto, que es el que intenta, cuando empiezas el proyecto, que pienses un poco en los diferentes apartados y te lo plantees. Y después, fundamentalmente, el seguimiento que se hace cada 6 meses. En ese documento del seguimiento es en el que, bueno, la palabra lo dice, se va haciendo el seguimiento y se va viendo el desarrollo del proyecto. Y entonces, todo el desarrollo de la norma lo hemos intentado meter en esos 2 documentos. El plan de proyecto como planificación inicial y el seguimiento como seguimiento y cierre. Y ya está. No hay más. Pues mejor. Eso es. Y bueno, os vuelvo a repetir, cuando tengáis cualquier duda concreta sobre algo, pues llamarme, ponerme un correo, lo que queráis. ¿Vale? Gracias, Inma. Nada, a ti. Venga, ¿alguna persona más por aquí? Veo que está Vega, si quieres comentar algo. Asier. Marta Barral. Hola, Yolanda. Hola. ¿Qué? Creo que hay gente que no tiene activo el micro porque no puede tenerlo activo en el ordenador en los que están. Hay algunos de sobremesa. Igual por eso no te contestan, ¿eh? Vale.
Sí. Bueno, pueden preguntar si quieren por el chat, ¿eh? Eso es. Y nada, bueno, por mi parte nada, todo claro. Como ya lo llevamos implantado un tiempito, pues bueno, algunas dudas que las tenía antes pues se han ido resolviendo y bueno, todo bien, sí. Vale. Muchas pues gracias. Muy bien. Gracias. Vale. Jessie, no sé si... Lionel. Creo que le tienes ahí a Asier que quiere hacer una pregunta en el ordenador de Lorena. No, es que en mi ordenador no tenía ni micro ni cámara y le he venido donde Lorena. Pues nada, lo que se ha comentado anteriormente, pues gracias por condensar este tema que es bastante, bueno, complejo o arduo así, en una forma tan, digamos, tan esquemático. Para mí, por lo menos, me ha parecido muy esquemático. Estaba bien, solo eso, que dar las gracias por el trabajo este. Vale, pues muchas gracias a ti. Vale, venga, os dejo. Ay, agur. Vale, hasta luego. Josune. Hola, ¿me oís, no? Nada, me ha parecido lo mismo. Me sumo a todo lo demás, esquemático, coherente y en una hora, claro. Muy bien, o sea, yo he tomado algunos apuntes, sé dónde se tienen que encontrar las cosas, he entendido por qué, bueno, veo un poco veo la coherencia de todo el sistema. Entonces, bueno, bien. Sí que me ha quedado una cosa así del intangible que resulta cuando has comentado que para que una innovación se considere un éxito tiene que tener un retorno para la organización. Y la verdad es que eso sí que no lo visualizo. Bueno, a ver, los retornos son muy diferentes. A veces pensamos que un retorno es un tema, vamos a decir, económico, ¿no? Y a veces simplemente vamos a decir que si nosotros mejoramos nuestra manera de gestionar algo, quiero decir, estamos dándole un resultado a la organización. Nuestro trabajo no ha sido en vano. No sé cómo decirte, tú igual, como cuando a veces hablábamos de la vigilancia, ¿no? Dices, bueno, yo estoy vigilando y a veces decimos, pero no he sacado nada de la vigilancia, no he obtenido nada. Y no es cierto, siempre obtenemos algo, aunque sea el saber que, por ejemplo, el tema en el que estamos trabajando nosotros sigue siendo un tema de relevancia porque todavía nadie ha llegado a publicar nada interesante. Que parece que eso no es un resultado, parece que eso es decir, no tengo nada, pues ya tienes algo. Y es importante, Ya. Esa vigilancia te ha dado eso. Cuando tú estás trabajando, bueno, pues incluso, por ejemplo, esto que estoy haciendo yo ahora mismo, ¿no? Estoy haciendo esta charla, este seminario. Pues hombre, con lo que vosotros me decís, digo, pues mira, por lo menos he aprendido, digo, pues oye, esto igual hay que hacerlo una vez al año, por ejemplo, Sí. porque parece que la gente lo ha agradecido. Pues mira, es un resultado para la organización. ¿Ves? Es una cosa sencilla. No es que de pronto vaya a venir a la organización, hemos conseguido una financiación de 1 millón de euros. No, es una cosa sencilla, pero es un resultado para la organización. Eso es lo que quiere decir que se considera un éxito cuando tú llevas un resultado a la organización. Cuando tú dices, he trabajado todo el año, no, la verdad es que no ha pasado nada, no hemos hecho nada. ¿Cómo que no hemos hecho nada? Sí, habremos hecho algo. Lo que pasa es que hay veces que esas cosas tan pequeñas nos parecen que no son nada. Y entonces es esa forma que tenemos de hablar. Cuando yo a veces os digo que es muy importante la forma de hablar, ¿no? Que habiéndose hecho lo mismo, lo digas de una forma o lo digas de otra, parece que es, pues nada, que es una caca, vamos a llamarle, o es una cosa que es valiosa. Algunas veces que una actividad se haya hecho sin ningún incidente es un gran resultado. Pues por ejemplo, que ahora mismo podamos tener esta charla, que esté funcionando, que la gente, todo el mundo esté oyendo, que esté yendo bien el Teams, eso es un resultado para la organización, bueno, que es una forma de comunicarnos. Eso es igual un poco a veces lo que nos falla, ¿no? Entonces, por eso cuando oímos que si no hay un resultado, un retorno para la organización es un fracaso,
decimos, ¿cómo que es un fracaso y tal y cual? Pero tenemos que poner en valor las cosas que hacemos. Pero si pensamos la frase es cierta. Hacemos las cosas para que sucedan algo. No hacemos las cosas para... hicimos esto, pasó y no pasó. No. Ya. ¿Vale? Vale, Lo que pasa es que el día a día nos come y perdemos esa visión última. Vale, de acuerdo. Gracias, Yolanda. Nada. Y bueno, José Luis, también, que aunque le tengo aquí al lado, también estamos hablando por el ordenador. José Luis, ¿algún comentario? Pues nada, no. Luego le voy a preguntar, que le tengo aquí al lado. Bueno, pues lo dicho, aquí queda, vamos, hemos estado. Si tenéis cualquier duda, cualquier clarificación o tenéis cualquier sugerencia o creéis que de alguno de los puntos os gustaría saber cómo está desarrollado en Naked, o quiero decir que puede ser una charla después de 15 minutos o 20 minutos en otro momento, de algún punto en concreto, pues me mandáis un correo y así pues sé qué es lo que os interesa, quiero decir, y no me pongo a hablar de cualquier cosa, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos, ¿eh? Venga. De acuerdo. Hasta Gracias. luego. Agur. 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 Gracias.